Hola a todos, disculpen por la tardanza, que no les he podido subir videos. El fin de semana tuve unos problemas técnicos que pues se me descompuso la tablet y pues tardé más de un día en repararla. Así que por eso tardé en enviarles los videos, pero aquí van. Entonces, lo primero que vamos a hacer es continuar donde nos quedamos. En clase les había yo dicho que no iba a demostrar este teorema, pero ya que les voy a estar haciendo videos, pues vamos a demostrarlo. Si X es un espacio normado, si la dimensión del espacio es finita, entonces todas las normas en X son equivalentes entre sí. Bien, para demostrar esto, pues vamos a utilizar el lema anterior. Bueno, primero vamos a quitar el caso trivial. Si X es el espacio que nada más tiene al cero, si X es el espacio que nada más tiene al cero, entonces pues en este caso solamente va a existir una norma. La única norma en X es la función que manda todo al cero. Puesto para que sea una norma debe de cumplir la propiedad 2 de norma, n2, la cual nos dice que la norma del vector 0 debe de ser 0. Entonces en este caso, en el caso trivial, pues solamente existe una norma y entonces aquí pues nada hay que probar. Entonces supongamos que la dimensión, vamos a llamarle n, a la dimensión de X, pues es finita y la dimensión es diferente de 0. Como la dimensión es diferente de 0, pues entonces va a existir una base. Existe una base con n elementos. Vamos a llamarle B y va a estar formada desde x1 hasta xn, sub n mayúscula. Existe una base para x. Ahora, tenemos que probar que todas las normas son equivalentes entre sí. Para probar que todas las normas son equivalentes entre sí, pues basta demostrar que todas las normas son equivalentes a una en particular. La definición de normas equivalentes pues define una relación de equivalencia. Así que si todas son equivalentes a una en particular, pues entonces por transitividad y por reflexividad, por simetría y por transitividad, entonces todas las normas son equivalentes entre sí. Vamos a considerar la norma en particular que definimos en el lema anterior. La norma la habíamos llamado la norma 1. Consideremos la norma 1 en X asociada, la norma 1 asociada a la base, definida en el lema anterior. Que lo que hacía era la norma 1 de un vector, era la suma de los módulos de los lambda j, donde los lambda j era la única representación para la combinación lineal que genera a X. Bueno, entonces, de acuerdo a un resultado que tenemos, de acuerdo a pues creo que era una proposición,
Vamos a probar que cualquier norma es equivalente a la norma 1. Que todas las normas son equivalentes a esta norma 1. Y para eso pues tenemos que encontrar dos constantes C y K tal que se cumpla una doble desigualdad. Que C por la norma... Nos vamos a tomar una norma cualquiera. Vamos a denotar así nada más. Bueno, le vamos a poner sub x. Tomemos una norma. Vamos a tomar una norma en x. Vamos a tomar una norma en x. No quiere rayar. Bueno, entonces nos tomamos una norma cualquiera en x. Perdón, se me aprieta este botón sin querer y por eso se me mueve la pantalla. A ver, tomemos una norma cualquiera en x. Entonces, pues tenemos que probar una doble desigualdad. Tenemos que encontrar constantes mayores que 0, constantes C y K, tal que C por la norma en x es menor o igual que la norma 1 y la norma 1 es a su vez menor o igual que K por la norma x. Bien, entonces para probar una de esas desigualdades, hay una desigualdad que es fácil, la otra desigualdad es la que requiere trabajo. Vamos a trabajar primero con la desigualdad más complicada. Para ello vamos a consideremos las funciones auxiliares. Vamos a definir dos funciones auxiliares. Consideremos las funciones auxiliares. Vamos a llamarle f. F una función que está definida desde Kn hacia los reales. Y una función g que está definida desde Kn al intervalo, es una función positiva. Desde Kn al intervalo desde 0 a infinito. La función f está definida en un elemento de Kn esté definido como la suma de los módulos. La suma de los módulos de los bj. Y igual de un elemento en Kn que esté definida como pues obtenemos el vector correspondiente en x, la combinación lineal de los bj con xj y calculamos la norma. ¿Sí? Entonces, notemos que estas dos funciones de aquí son funciones, pues los elementos involucrados pues son sumas y módulos y multiplicación por escalar. Y de acuerdo al lema 5, me parece que era el lema 5. En el lema 5 pues habíamos probado que la convergencia de sucesiones se preservaba a través de sumas, a través de multiplicación por escalar y a través de normas. Y les había dicho que en el fondo lo que estaba diciendo es que las operaciones de espacio normado son funciones continuas. La suma, multiplicación por escalar y la norma son funciones continuas. Y además sabemos que composición de funciones continuas pues también es una función continua. Entonces por el lema 5 una de las implicaciones
pues es que la función f y g son funciones continuas. Son funciones continuas por ser composición de funciones continuas. Composición de composición de funciones continuas. Composición de funciones continuas. Bien, estas dos funciones son auxiliares y me van a ayudar a calcular una de las dos constantes que estamos buscando. Ahora, f es una función que va de kn a los reales. Como f es continua y el conjunto unipuntual que nada más tiene el 1 es cerrado, entonces tenemos un resultado que dice que si una función es continua, entonces la preimagen de un cerrado es un conjunto cerrado. Entonces la preimagen del 1, la preimagen del conjunto unipuntual que nada más tiene el 1, es un conjunto cerrado. Pero notemos quién es la preimagen del 1. Por como está dada la función f, la preimagen del 1 pues son todos estos escalares, todos estos vectores en Kn, tal que la suma de sus módulos es igual a 1. Entonces la preimagen de 1 son los vectores desde B1 hasta Bn pertenecientes a Kn, tal que la suma de los módulos es igual a 1. Entonces, este conjunto es cerrado. Le voy a dar vuelta a la página, donde ustedes necesiten, pues le pausan el video o se regresan. Entonces voy a pasar de página. Este conjunto que definí es un conjunto cerrado. Entonces, este conjunto que definí es un conjunto cerrado. Además, también es acotado. Ya que si nos tomamos un elemento, si nos tomamos un vector aquí, si nos tomamos un vector de n entradas que pertenezca a la preimagen de 1, que pertenezca a la preimagen de 1, entonces en este caso pues tendríamos que, para que esté la preimagen del 1, pues tenemos que la suma de sus módulos desde j igual a 1 hasta n es igual a 1, pero esto es mayor o igual que cada uno de los b sub i. Entonces todos los módulos de los b sub i sería menor o igual que 1, y en consecuencia la norma del vector y, fíjense que el vector y está en Kn, así que aquí es la norma, la norma usual de Kn, la norma 2, es decir, es la suma de los bi al cuadrado y todo raíz cuadrada. Es la norma usual en Kn.
pero por la parte de arriba todos los BI son menores o iguales que 1. Así que los módulos de los BI al cuadrado también es menor o igual que 1. Y entonces la suma pues va a ser menor o igual. Esto va a quedar menor o igual que la raíz de n mayúscula. Y como esto se cumple para todos los elementos de la preimagen de 1, pues entonces pues efectivamente es un conjunto acotado. Ahora, como la preimagen de 1, como la preimagen del 1, estamos en Kn y obtuvimos que es cerrado y acotado, pues en Kn sabemos que se cumple la caracterización de los conjuntos compactos, que un conjunto es compacto solo si es cerrado y acotado. Entonces, este conjunto, la preimagen del 1, es un conjunto compacto. Bueno, sí es un conjunto compacto. Sin embargo, creo que no necesito mencionar eso. No, creo que puedo omitir la parte de la compacidad. No, sí lo necesito. Entonces este de aquí es un conjunto compacto. Entonces, la preimagen del 1 es un conjunto compacto. Y ahora regresamos a la función g. Teníamos la función g. Como g también es continua, como g es una función continua, tenemos un resultado que dice, bueno, yo aquí no tengo no tengo yo la numeración de los resultados, pero ustedes lo verán y lo completarán en sus apuntes. Es por la proposición 1. No sé qué número sea, ustedes rellenan este de aquí. Por la proposición 1 punto y algo, entonces tenemos que la imagen vamos a darle nombre. Vamos a llamarle el conjunto A, que es la imagen de la preimagen bajo F del conjunto unipuntual que nada más tiene al 1. Entonces, como G es continua y este conjunto es compacto, tenemos un resultado que dice que la imagen continua de un compacto también es un conjunto compacto. Entonces, la imagen continua de un compacto es compacto. Vamos a checar cómo era la función G. Aquí está la función G. Entonces, la función G era, consideramos, con los escalares que tenemos, consideramos la combinación lineal y luego le calculamos su norma. Esta es la función G. Y fíjense que el rango de la función G pues también está contenido en los reales. Es un subconjunto del intervalo 0 infinito. Entonces este de aquí es un conjunto compacto es un conjunto compacto en los reales. Bueno, de hecho, más que en los reales. A ver, es un conjunto compacto y está contenido en el intervalo de 0 a infinito. Entonces, es un compacto dentro de los reales. Ahora, por propiedades de los reales,
Como es un subconjunto de los reales y es un conjunto compacto, pues entonces A es un conjunto cerrado y acotado. Al ser acotado por el axioma del supremo, como es un conjunto acotado, pues existe el supremo y existe el ínfimo. Entonces, por ser acotado existe el ínfimo. Y por ser cerrado, el ínfimo resulta que siempre es un punto de adherencia. Siempre existe una sucesión en el conjunto. Siempre existe una sucesión en el conjunto que converge al ínfimo. O por caracterizaciones de épsilons, si al ínfimo le suman épsilon, pues entonces siempre hay un elemento del conjunto en el intervalo del ínfimo menos épsilon hasta el ínfimo más épsilon. Entonces eso dice que el ínfimo pues es un punto de adherencia. Y entonces, por un lado, vamos a llamarle C al ínfimo de A. Por un lado, existe y es un número real, porque el conjunto es acotado. Y por otro lado, bueno, el ínfimo siempre es en estos casos siempre es un punto de adherencia del conjunto, si el conjunto es acotado. Bueno, si el ínfimo es un número real, siempre es un punto de adherencia. Pero como es compacto, la cerradura del conjunto A, pues es el mismo. Y entonces tenemos que el ínfimo de A, pues es un elemento que pertenece al mismo A. Obtenemos un valor C. Este valor C es una de las dos constantes que estamos buscando. Nada más que, bueno, lo primero que necesitamos, las dos constantes que estamos buscando, las constantes C y K, deben de ser, bueno, como C pertenece a, pues y ya está contenido en el intervalo de 0 a infinito, pues ya tenemos que C es mayor o igual que 0. Pero necesitamos necesitamos verificar que C efectivamente no es el conjunto 0. Y para eso vamos a anotar quién es A. A ver, notemos que A, el conjunto A es la imagen bajo G de la preimagen de 1. Para que sea la imagen de G, me regreso a las funciones. Para que sea la imagen de G, pues debe de ser de la forma la norma en X de una combinación lineal. Pero de una combinación lineal usando estos escalares desde beta 1 hasta beta sub n. Pero esos beta sub 1 hasta beta sub n, esos deben de ser elementos que pertenezcan a este de aquí abajo. Entonces, los elementos del conjunto A son elementos que son de esta forma, pero tales que el vector desde B1 hasta B sub n cumple esta propiedad. Así lo vamos a escribir. Entonces lo escribimos. Entonces el conjunto A es de la forma, todos sus elementos son de la forma, la norma, todos sus elementos son de la forma, la norma en X de la combinación lineal de betas, combinación lineal de betas con los XJ, las normas en X. De esta forma son todos los elementos en la imagen de la función G. Ahora, los elementos en la preimagen bajo la función f de 1, pues deben de ser elementos tales que la suma de los módulos de BJ es igual a 1. Y la suma desde 1 hasta n, donde los beta, estos de aquí beta, desde beta 1 hasta beta n, son vectores en Kn. Entonces, los elementos que forman, los elementos en A, estos que están aquí, pues son imágenes bajo la función G, y estos que están aquí, pues son preimágenes bajo la función f de 1.
Ahora notemos que como los XJ son una base, los XJ son una base del espacio, pues entonces, y los BJ pues pueden ser, los BJ pues son el vector de betas pues es un elemento de Kn. Entonces el que obtenemos aquí pues es un vector en X. Entonces todos los vectores en X pues tienen alguna representación de este tipo. Entonces el conjunto A está formado por normas de vectores X, la norma de vectores X en el espacio, pero no son todos los vectores en X. Todos los vectores en X tienen una representación de esta forma, pero no estamos considerando todos, solamente estamos considerando los que tienen una representación de este tipo y que además la suma de los módulos de los beta J es igual a 1. Pero este de aquí tiene nombre, este de aquí es la norma 1. Es la norma 1. Entonces estamos considerando todos los vectores X en el espacio que tienen norma igual a 1. Y X pues pertenezca al espacio. Entonces el conjunto a través de la función f y g, pues sería esta su representación. Pero dado que los XJ forman una base del espacio, pues entonces el conjunto A es igual a este de aquí. Ahora notemos, como todos los elementos de A son norma de X, donde los X tienen norma 1 igual a 1, pues esto es una norma. Y el 0 pertenece al espacio, pero no tiene norma igual a 1. No tiene norma 1 igual a 1. Entonces el 0 no pertenece al espacio. Y como el 0 no pertenece al espacio, pues entonces estas normas no me pueden dar igual a 0. No me pueden dar igual a 0. Entonces todos los elementos de A son números estrictamente mayores que 0. En particular el C también. El C también no puede dar 0. Entonces, puesto que 0 no pertenece al conjunto A, pero C sí pertenece al conjunto A, entonces C pues es un número estrictamente mayor que 0. Y ahora sí, ya nada más hay que verificar que este era uno de las constantes que necesitábamos. Vamos a verificar que se cumple una de las desigualdades. Ahora probaremos que vamos a probar que C, vamos a probar que C por la norma en X es menor o igual que la norma 1. C por la norma de X es menor o igual que la norma 1 para cualquier X en el espacio. Y para empezar, si X es el vector 0, entonces C por la norma en X, como es una norma, esto sería 0. Y esto también sería igual a la norma 1. Entonces, si X es igual a 0, ya tenemos la expresión. Ahora, si X es diferente de 0, pues primero consideremos, expresemos a X como combinación lineal a través de como combinación lineal con los XJ, porque los XJ pues son una base del espacio. Ahora, como X es diferente de 0, pues entonces tenemos que todos los lambda J, tenemos que alguno de los lambda J es diferente de 0.
Bueno, la norma 1 es diferente de 0. La norma 1 de x es diferente de 0. La norma 1 del vector x no es 0. Lo que queremos hacer es, este vector x no pertenece al... Bueno, este vector x no necesariamente satisface esta propiedad de aquí. Que tenga norma 1 igual a 1. Pero lo que sí sabemos es que su norma es diferente de 0. Y si su norma es diferente de 0, pues como lo hemos hecho en varias ocasiones, pues podemos considerar podemos normalizar. Entonces esto es diferente de 0 y en consecuencia el vector x dividido entre la norma 1, pues este de aquí sí tiene norma 1 igual a 1. Entonces este vector, sí que es diferente de 0, pues la norma 1 de x pues no necesariamente es igual a 1. Pero como su norma es diferente de 0, podemos normalizar. Y la norma de este vector, ese sí tiene norma 1. Entonces, como este vector sí tiene norma 1 igual a 1, pues entonces este vector x entre su norma es uno de estos. Y por lo tanto, la norma en x de este vector pertenece al conjunto A. Bueno, voy a pasar de página. Se me olvida quitar el marcador. Entonces, como la norma 1 de x sobre su norma, como este vector tiene norma 1 igual a 1, pues entonces la norma x pertenece al conjunto A. Y entonces C, como es igual al ínfimo de A, bueno, C ya sabemos que es un número mayor que 0. Y C, como es igual al ínfimo de A, pues entonces es menor o igual a este número, a la norma en x de x sobre su norma 1. ¿Sí? Pero notemos que por propiedades de norma, nos va a quedar al revés la desigualdad a la que les había dicho. Bueno, pero de todas formas nos ayuda. No me hallo todavía escribir en pantalla. Bueno, por propiedades de norma, 1 entre la norma de x, 1 entre la norma 1 de x es un escalar. Y es un escalar no negativo, por lo tanto puede salir de la norma. Entonces este de aquí es 1 entre la norma 1 de x multiplicado por la norma x de x. ¿Sí? Y entonces, multiplicando esta desigualdad por la norma 1, como es un número no negativo, pues se preservan las desigualdades. Y entonces concluimos que C por la norma 1 de x es menor o igual que la norma de x. ¿Sí? Y esto lo estamos probando. Esto es para... bueno, si x era igual a 0, pues teníamos esta igualdad. Y si x es diferente de 0, nos quedó la otra desigualdad. C por la norma 1 menor o igual que la norma x. Entonces aquí también hay que corregirle. Aquí.
es C por la norma 1 menor o igual que la norma en X. Esta fue la primera desigualdad que obtuvimos. Y esto pues ya es verdad para todo X en el espacio. Lo voy a volver a escribir para darle un poquito, para tener un poco más de espacio. Entonces obtenemos que C por la norma 1 de X es menor o igual que la norma de X en X para cualquier X en el espacio. A esta desigualdad le vamos a llamar 1. Bien, pues esta era la desigualdad que requería más trabajo. La otra desigualdad pues es mucho más sencilla, mucho más directa. Entonces, para la otra desigualdad, tenemos que llegar que la norma de X es menor o igual que una constante K por la norma 1. Entonces tenemos la norma, empezamos aquí, por la norma arbitraria que nos tomamos del vector X. Este de aquí, pues cada X tiene una representación única como combinación lineal de los vectores XJ. Ahora, por desigualdad del triángulo, esta es la norma en X. Por desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que la suma de las normas de lambda J por XJ. Pero como lambda J son escalares, pues esto es el módulo de los lambda J multiplicado por la norma de los XJ. ¿Sí? Ahora, de este lado queremos quedarnos con la norma 1. La norma 1, pues es esta suma de los módulos de lambda J. Hay que quitar estos de aquí. Para quitar esto de aquí, pues esto lo hacemos con... esto lo hacemos a través de... Pues vamos a maximizar. Con esto vamos a obtener el vector K. Entonces, esto va a ser menor o igual que la suma desde J igual a 1 hasta N de los módulos de lambda J por un K, donde K va a ser igual al máximo de las normas en XJ en X. Para cada J desde 1 hasta N. Si K es el máximo de todas estas normas, pues entonces esto es menor o igual que la suma de los módulos de lambda J multiplicados por K. Y este de aquí, pues ya es K por la norma 1 de X. Como K no depende de J, pues lo factorizamos. Y entonces nos queda K por la suma, pero la suma pues es la norma 1. Y esto es verdad para... Lo voy a escribir aquí abajito. A ver, pero esto es verdad para cualquier X que tiene su representación como combinación lineal de los lambda J. Bueno, es verdad para todos los X. Verdad para todos los X, pero estamos considerando que el X tiene esta representación. Donde K es igual al máximo de la norma de X1 en X hasta la norma de X sub N en X. ¿Sí? Aquí no me quedó espacio. A ver si lo puedo hacer un poquito de espacio.
Este de aquí es 2. Entonces, de 1 y 2, concluimos que la norma X es equivalente con la norma 1. Pero la norma X fue una norma arbitraria. Fue una norma fija pero arbitraria. Entonces, con esto concluimos que todas las normas en X, todas son equivalentes a la norma 1. Entonces, todas las normas en X son equivalentes a la norma 1. Y en consecuencia, todas las normas son equivalentes entre sí. Y terminamos con este resultado. Bueno, este resultado es importante porque tiene varias implicaciones. Tenemos varias implicaciones de este resultado. Le voy a pausar por un momento.